un ensala maleco para todos los tataíta, tata, ya y enguello, que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Va con licencia en Gusa, en Dundu, va con licencia Misarabanda, va con licencia, lo propio dicen en Sambiampungo, dice, va con licencia Mayanquere, va con licencia Centellandoque, va con licencia Munalongo en Sambu, va con licencia lo propio Lucancasi, dice, va con licencia, dice, todo un fumbe que cuenta en Ganga, va con licencia Cabo Guerra, Tetetetie, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Musilango, va con licencia Murunfinda Muruwanga, dice, va con licencia en Cunia Lemba, Naribe Sanga en Fumbe, va con licencia lo propio dicen Zambi, dice, para que cuente Cheche, dice, Ton Sara, va con licencia lo propio dicen Lucancasi, va con licencia Mundo dicen Carire, dice, va con licencia los propios dicen Cachanga, dice, va con licencia los Musilango, va con licencia Cabo Tetetetie, va con licencia Munalongo en Sambu, dice, va con licencia Tom Finda, va con licencia, dice, los propios Lucero Madrugá, dice, los Cuatro Vientos y Yaquin Bungula. Estas formas primitivas que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. El cubano ha traído sus creencias huyendo de la isla por el comunismo. Es por eso que hoy en día podemos encontrar estas manifestaciones del palo mayombe o palo monte al cual podemos ver. Hoy haremos un muñeco con un pedazo de caña de azúcar llamada en la religión musenga. La caña de azúcar puede tener muchos nombres como también munguá o mediandiá. Son nombres que le dan a la caña de azúcar y la caña de azúcar pertenece al lucero. O sea que nosotros podemos hacer, cortar la caña en 9 pedazos, amarrarla con una cinta roja y ponérsela al lucero, porque eso es parte de los rituales que se pueden hacer en el palo mayombe para mantener contento a lucero, lucero madrugá, lucero mundo, lucero betodo, lucero monte y todos los luceros que pueden existir. Primero hacemos una presentación con trenzas de colores, las trenzas en amarillo, rojo y blanco y negro. Podemos hacer esta trenza y hacer presentación con pedazos de yagua, ya que esto que vemos en círculo y en el bisongo en la cruz son pedazos de yagua. La yagua crece en la palma real y pertenece a Isasi Sasi 7 rayos. Ya sabemos que las hojas de maíz en Cangri Mazango pertenecen a Cubayente. Cada cual que realiza un trabajo enseña lo que puede de ese trabajo. Por lo tanto, siempre podemos dar formas primitivas que van a ayudar al religioso a poder construir o hacer ciertos trabajos como este que estamos presentando, hacer un muñeco, ya que los verdaderos ganguleros no mandan a buscar un muñeco en la botánica, ni que la persona vaya a comprar el muñeco, tiene que traer la ropa y el gangulero realiza o hace el muñeco. Los muñecos pueden ser de encangri mazango, de hojas de maíz, pueden ser de caña de azúcar, de musenga, también pueden ser un muñeco de quimbanza, de hierba pata de gallina. Siempre estos muñecos
son los muñecos más antiguos y brujos en la religión. No podemos comprar un muñeco en la botánica porque trae acciones de otras personas y, como es natural, el gangulero es un artesano que debe saber hacer los muñecos que necesita en representación del trabajo de la persona que se le va a hacer el trabajo. Este muñeco hecho con caña de azúcar, llamado musenga, también pueden llamar a la caña de azúcar muchos nombres, como mandiandia o munguá, y esto va a ser uso litúrgico de la representación directa de lucero, pero a la vez va a trabajar centella andoki, porque vamos a hacer un trabajo más longo para poder nosotros cerrar los caminos de la persona y tener un muñeco en representación de esa persona para poder pedir alante de nuestra enganga, haciendo una presentación, una obra que nosotros vamos a presentar. Cada gangulero tiene su forma de trabajar y, como es natural, es una sola religión y todos los trabajos que usted haga que se compongan en el palo mayombe son aceptados por los espíritus. Eso quiere decir que no importa si usted hace un trabajo de otro munanzo congo, porque los espíritus aceptan los trabajos que se hacen. Estamos viendo cómo el gangulero entizó con la trenza la caña de azúcar, la musenga, y está haciendo especie de un muñeco que más adelante lo vamos a ver terminado, y como es natural lo podemos reforzar con alfileres, y cada vez que demos una vuelta podemos encajar en alfileres para que esté seguro la representación de la trenza de colores. Las trenzas de colores sirven para muchas cosas. Sirven para amarrar el estómago de una persona, sirve para amarrar la barriga cuando está encinta una mujer, para evitar que le hagan algo a la barriga, porque muchos religiosos, cuando ven que están en guerra y la mujer de ese padrino está en estado, pues entonces le tiran brujería o le hacen bilongo a la barriga de esa mujer. Por lo tanto, un gangulero que sabe siempre va a amarrar la barriga de su señora para así tener seguridad de que al hijo no le suceda nada. También pueden amarrar la barriga de las personas para que no entren espíritus que pueden estar molestando cuando duerme a esa persona, y entonces le hacen una cinta, una tira o una trenza de color según el laje de la guardia de la persona, y la van a amarrar y la va a tener amarrada en la barriga como si fuera un cinturón, pero por dentro de su ropa, y no se va a ver, y esa persona va a estar, como dice, protegida y amarrada por una trenza de colores. Muchas veces hemos pensado en cómo funciona Palo Mayombe cuando nosotros no podemos ver cómo son los trabajos. Y eso es un gran tabú, no solo para los religiosos de ahora, que entran nuevos a la religión, sino también para los paleros que son ya más viejos y que están en esta religión por 8, 10, 12 o 15 años. La realidad es que se ha construido un muñeco en representación de la persona que le vamos a hacer el trabajo más longo. Podemos hacer un trabajo también bueno para el desenvolvimiento, pero entonces lo vamos a dejar de esta manera, de esta forma, y no le vamos a echar cera, y
no le vamos a poner cara porque no la necesitamos, pero sí, cuando va a hacer un trabajo malongo, tiene que poner un muñeco que represente a Lucancasi, que represente al dios de las malas artes. Muchas personas son intimidadas por la religión. Muchas personas tienen problemas cuando le dicen de que le están haciendo algún bilongo, alguna brujería, o que le han mandado muertos oscuros, o que hay un Kisi-Denganga que lo está molestando. Siempre las personas, hasta los que son religiosos, sienten cierto temor porque a lo mejor ellos no han visto que le han hecho ese trabajo y sin embargo ha habido un vidente que lo ha podido ver en su cuerpo y decirle, usted le han hecho esto y esto, y una persona tal y tal que se lo ha hecho, usted ha tenido guerra con esa persona también es religiosa, y entonces usted dice, bueno, esto es verdad porque esta persona no me conoce y es verdad que yo tengo la guerra con esa persona y con ese religioso. Cuando nosotros hacemos un trabajo de esta índole con una caña de azúcar llamado musenga, va a estar implorando a Lucero, o sea, que esta obra se la podemos presentar a Lucero, pero como también estamos haciendo un trabajo malongo, se la podemos presentar al propio Lucancasi en la invocación de Cachanga, o en la invocación de Endokin, o en la invocación de todos los nombres que puede tener. Miramos estos trabajos y siempre sentimos curiosidad de cómo el gangulero puede construir tan fácil un muñeco. Estos religiosos que vean la botánica y traen un muñeco y eso, esos muñecos traen otras acciones de la persona que lo hizo, de la persona que lo está vendiendo, y ese muñeco puede traer diferentes acciones, y si es un trabajo para bien de la persona, pues entonces está trayendo el arrastre de otras personas, quien lo hizo, quien lo vendió, quien lo empacó, y todo eso está trayendo malas corrientes al trabajo que usted está haciendo. Pero cuando usted hace ese muñeco que usted le dice, tráigame la ropa sudada de la persona, y usted coge las tira y hace un muñeco de tela, entonces esas acciones están bien para hacer el trabajo. Siempre que usted va a hacer un trabajo para limpieza, que utilice un muñeco para darle camino, tiene que estar limpio su cuerpo, porque si no también transmite las malas acciones al trabajo que usted hace. Por lo tanto, siempre hay que estar, el gangulero tiene que estarse limpiando, circulando su encombo, porque siempre está trayendo y recogiendo acciones que después transmiten a los propios trabajos. Muchos religiosos que no conocen hacen el acto sexual y después van para la enganga, y eso afloja su enganga. Usted, si hace el acto sexual, después no puede ir a hacer un trabajo. Tuviera que bañarse con hierbas y limpiarse para entonces poder entrar a la enganga. Cuando usted hace el acto sexual, no puede estar en la enganga después del acto sexual porque afloja la enganga y se afloja a usted mismo. Aquí vemos la representación de un Inquisi-Denganga malongo. Y por lo tanto, este se enceró para poder hacer la cara del espíritu al cual representamos con diferentes palos que amarramos primero con una hoja de maíz que pusimos y después encajamos estos palos que podemos ver aquí, palo vencedor o palo jiquí o quebrahacha o roble, o el palo que sea
fundamental para hacer el trabajo, o palo vencedor, o yo puedo más que tú, o cualquier palo que nos está dando ese poder y esa fuerza para transmitirlo al muñeco Muzenga que estamos realizando, que estamos haciendo. Cada tiempo, cada momento, siempre viendo estos programas podemos aprender. ¿Por qué aprendemos? Porque existe el Tataíta Iraca que transmite estos conocimientos para bien de todos los religiosos. Ya hemos dicho que no importa que usted sea de otro Munanzo Congo, los espíritus, mientras que sean trabajo del palo mayombe, ellos lo aceptan. Y cuando son trabajos correctamente que se remontan cientos de años atrás, que quizás ellos como espíritu los conocía, y usted hoy como vivo no los conoce si no lo transmite un tata de conocimiento, un tataíta, una yayi que pueda transmitir estas formas primitivas para así tener esa fuerza y ese poder en los trabajos que nosotros realizamos. Desde tiempo de Atilanga, los trabajos se mantienen en secreto. Desde Tambatilanga, esta religión ha mantenido un tabú hasta para sus propios creyentes. Pero la falta de conocimiento ha sido tal que hay que tratar de aportar un poco de conocimiento a los religiosos para que ellos puedan desenvolverse en su campo material, con su enganga, haciendo sus trabajos, haciendo sus obras, haciendo sus limpiezas, haciendo sus presentaciones, haciendo sus ofrendas, haciendo un macuto, haciendo un resguardo, haciendo una limpieza con dilongo o con plato, o haciendo una limpieza con el L o con huevo. Este programa, o todos los programas que ya llevamos como cerca de 502 programas a través de 8 años, siempre ha tratado de expandir conocimiento al propio religioso. No es lo mismo que usted mande a buscar un muñeco de la botánica a cuando usted hace un muñeco delante de la persona que viene a buscar el trabajo, y eso va a ser la admiración para usted mismo. Además, va a tener las acciones que usted necesita transmitirle al trabajo que hace, y por lo tanto va a ser un muñeco que es aceptado por todos los espíritus o todos los Munanzos Congo. Cuando aprendemos y tenemos más conocimiento, tenemos más fuerza y más poder en la religión. Cuando usted carece de conocimiento, cuando usted carece de aprender formas primitivas que otros no conocen, esto lo hace que usted sea mejor religioso. Claro que si esto lo fuera a decir alguna otra persona, quizás no lo pueda decir. Pero yo soy el Tataíta Iraca Induana Panguila, que puede darle esto y puede dar más cosas todavía, porque conoce mucho de las reglas congas del palo monte afrocubano. Y qué bueno es poder enseñar delante de todo cómo pudimos hacer el muñeco y cómo hacemos estas presentaciones ahora. Ya en un trabajo malongo. Dice, Uria te lo dicen porque yo manda. Dice, Uria te lo lucan casi, dicen carajo. Dicen, Uria te lo dicen carajo. Que son cosas malas, que son burcutelas. Dicen carajo. La forma que tiene el gangulero y el énfasis que le da a sus trabajos es parte también importante para que los espíritus transmitan o le transmita a los espíritus ese poder y esa fuerza que tiene el gangulero como ser vivo. Nosotros transmitimos, por eso que cuando nosotros realmente hacemos un trabajo verdadero, nos sentimos agotados, porque el espíritu Nkisi de Nganga se alimenta del ser vivo, de las corrientes que tiene la persona que está viva.
Y es por eso que un verdadero trabajo, usted se siente cuando termina agotado, aunque después se puede a reponer. Pero esos ganguleros que hacen 15 o 20 trabajos al día, eso es un cuento lo que están haciendo. Los verdaderos ganguleros cuando hacen un trabajo se sienten agotados porque transmiten sus corrientes al trabajo que hace y transmite sus corrientes y alimenta al inquisi de enganga para materializar al espíritu. Entonces, ¿qué cuento es que puede haber por ahí? Y tenemos que aprender para bien de usted, para bien del otro, para bien de todo. Aprender es lo que nos va a dar la seguridad para nosotros realizar cualquier trabajo. Tenemos que hacer presentaciones, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer limpieza. Y bueno, y el que quiera puede hacer amarre también. Pero no es parte de mi conocimiento tratar de hacer la amarre y tratar de aflojar mi enganga después de que tanto tiempo lograr para poder tener esa fuerza que tienen las engangas. Venir a hacer un trabajito de amarre cogiendo el semen de las dos personas y el pelito cúbico y todo ese tipo de cosas. Yo he hecho amarre, no puedo decir que no, pero después que yo he aprendido lo que es la religión, yo no hago amarre. Cuando usted una persona no lo quiera, búsquese otra. No esté haciendo amarre porque usted sabe lo que sucede y cuando le falla la relación, usted vuelve a la religión y lo van a estafar y lo van a robar porque esos trabajos no tienen garantía ninguno. Es mejor que usted tenga un macuto, un resguardo para abrir sus caminos y eso es diferente. Pero si usted tiene ese deseo de amar a otra persona, búsquese otra. Hay como 23 mujeres para cada hombre y hay una pila de hombres para cada mujer. Cuando usted no vea que esa persona lo quiere, denle camino, denle fuera. Y si usted se dedica a hacer un amarre, usted va a hacer que hacer otro amarre y otro amarre y otro amarre. Y a la vuelta que has hecho 4 amarres todavía no ha venido y tú has gastado $2,000 o $3,000 y no has resuelto nada. Ahora, si usted tiene un macuto que le abra los caminos, un resguardo, le abre los caminos, eso le va a dar la oportunidad a usted de poder avanzar en su vida, no solo en la vida cotidiana, también en la vida amorosa. Pero eso es otra cosa. No es el amarre que trae el semen de las dos personas y toma, cómete estos 5 granos de maíz y después cuando vaya al baño búscalo y tráemelo para hacerle un polvo para dárselo a la persona, o póngase este bistec dentro de sus partes cuando usted tiene el periodo, después fríaselo y déselo a su esposo, como hacen en Cuba. Urillo dicen ganga, dicen barrayo parta criyuma de lo yo cariao. Dice, yo son, dicen tataita, dice iraca, de munda praca, y acá na funda que le con una manguaco. Ya huiza dicen gangulero, ya un salamaleco dicen como dicen cunia lemba, naribe sangre en fumbe, dice pa' cuenta cheche, dice lo sentean doqui carajo, lo sentean doqui carajo, cuenta cheche. Es bueno tener conocimiento de cómo nosotros podemos presentar los trabajos. En este caso, haciendo una presentación con un mafiazo surimambo, un melón, donde también está jugando un parte importante centella, y juntando todas estas deidades para hacer una limpieza, y eso es diferente a un trabajo más longo. Las limpiezas pueden hacerse con lucero, pueden hacerse con mamachola, pueden hacerse con kiburé. También, cuando hay letra de infuiri, pueden hacer una limpieza con centella.
Y todas estas representaciones nos van a dar siempre la fuerza y el poder que necesitamos para nosotros hacer limpiezas. El gangulero tiene que aprender a hacer muchas limpiezas y tener conocimiento del ángel de la guardia de la persona para regirse por el camino del ángel de la guardia de esa persona para poder hacer los trabajos como son. Aquí podemos ver la centella en esta representación que podemos ver aquí. Aquí podemos ver una botella de chamba, machafio, surimambo, el melón y también con albahaca, donde va a ser una representación para limpiar el encombo de la persona y refrescarlo por medio de calunga en mal, ya que ese melón después va a ir al mal. El gangulero realiza formas primitivas más allá de muchos conocimientos que tengan las personas. Todo Munanzo Congo tiene su forma de trabajar, pero como hemos dicho, los signos o las patipembas o las firmas como son conocidos en lo popular es para todos los religiosos. Un cuatro vientos, que es un iyacum bungulá, es para todo, que representa el cuyo. Una firma o patipemba de Isasi Sasi, 7 rayos, es también para todos los religiosos. Una firma de Sarabanda, una patipemba de Sarabanda, es igual para todos los religiosos. Por eso que los espíritus inquisis de Nganga, que son ganguleros, aceptan cualquier tipo de trabajo que usted haga en su enganga, no tiene que ver que sea de otro Munanzo Congo o de otra rama. Son aceptados, por eso es que siempre están robando y lo incrementan a su religión, a su Munanzo Congo, y siguen haciendo los trabajos. Las patipembas juegan una parte importante cuando está trabajando Lucancasi, los chinchiricú, mamachola, y la representación de Isasi Sasi 7 rayos en las 2 flechas. Hemos visto infinidades de trabajos que presenta el Tataí Tiraca. Hemos presentado la representación de un espíritu de mamachola, la representación del entoto yaca y la representación de un signo, de un círculo con 4 ceros que también representa a mamachola por camino del lucero, por camino del cuyo. Y al ver estas formas primitivas, nos remontamos a cientos de años atrás. Esto le llaman una quisanda. Ahí pueden poner muchas cosas y sobre todo trabajos que se guindan. Esto no lo conocen muchas personas porque siempre ha sido secreto de los Munanzos Congo y son pocos los Munanzos Congo que tienen la quisanda, que la quisanda también significa el órgano sexual, el pene. Y por lo tanto guindan trabajo en ese palo en forma de pene y ponen ahí mataris o piedras que van entizadas en tela negra. Ponen también machete, garabato, guindan a los trabajos que hacen a los enemigos. También están los sacos de brujería que se guindan con tratados de guindabela, sacaempeño, rompecompone, los bilongos que más tarde se pueden representar y guindarse de esa manera. Los encutos, sangabilongo, que son los sacos que se guindan también en la quisanga,
puede, de un modo o de otro, servir para arrear encima de estos trabajos. La representación con entoto de enfinda, con tierra de cementerio, la representación de ofrenda de harina de maíz y la representación de todas estas formas de trabajo que nos van a dar mucho que decir cuando nosotros realizamos estos trabajos. Si bien juegan una parte importante esta forma de trabajarse, al cual nosotros estamos viendo cómo es que trabaja un cangulero en la intimidad de su munanzo combo.